Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Verónica Reynoso. Yo soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura de Administración y Gestión Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión nos toca ver el tema del módulo 10, que corresponde a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros. En la unidad 3 vamos a ver lo que es la administración de los recursos materiales y en esta sesión estamos viendo las generalidades para la administración de los recursos materiales en el sector público. Bien, los recursos materiales son bienes inmuebles y muebles con que cuenta el Estado para el manejo de la administración pública. En esta actividad revisaremos los conceptos generales, tales como conceptos, así como la revisión de la historia, y algunos de los procesos y las instituciones encargadas de la administración de estos recursos materiales. Es importante mencionar que también existen sanciones en caso de que haya algún mal manejo de dichos recursos para las personas que están encargadas de su resguardo y del manejo de los mismos. Como nosotros sabemos, compañeros, es muy importante siempre que que tenemos una responsabilidad a cargo, pues precisamente nos debemos de responsabilizar del buen manejo, del buen uso, conforme a nuestros valores, a nuestra ética profesional, y que podamos pues dirigir estos recursos hacia el fin para el que fueron destinados. No debemos de caer en la situación de que pues podamos estarnos beneficiando de estos recursos aun cuando no nos pertenecen y son precisamente del Estado. Bien, ¿qué entendemos por los bienes del Estado? Los bienes del Estado pueden clasificarse como todo aquello que le permite al Estado constituirse, ya sea el territorio físico, marítimo, aéreo, su sociedad, sus tradiciones y sus valores, así como sus organizaciones. Todo aquello que en términos generales le permita al Estado continuar en el tiempo. Será aquello que puede ser considerado como un bien del Estado. Estos bienes también le dan sustento soberano al Estado. Esta conceptualización permite incluir que los bienes materiales sean una parte de los bienes del Estado. Pues como nos dice aquí en este apartado, efectivamente no estamos pues considerando únicamente las cosas, ya sea el mobiliario o ya sea alguna cosa física, ¿no? Sino como aquí nos dice, también tiene que ver parte del territorio, las tradiciones y los valores con los que cuenta la sociedad de un estado, y precisamente todo eso es como, o lo que se considera como un bien del Estado. Ahora, los bienes nacionales. Los bienes nacionales desde el punto de vista jurídico están definidos en el artículo 3 de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra dice, artículo 3, son bienes nacionales 1, los señalados en el artículo 27, párrafo cuarto, quinto y octavo, 42, fracción cuarta y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, aquí viene una serie, un listado de las acciones que se refieren a los bienes nacionales. Todo esto viene en la Ley General de Bienes Nacionales. Es muy importante tener en cuenta esta información, ya que aquí podemos pues descubrir o definir precisamente cuáles son estos bienes. Es muy importante, compañeros, pues recabar un poco de historia para ver precisamente cómo es que se ha estado conformando pues los bienes nacionales. Aquí nos comenta, en las primeras décadas del México independiente se refería exclusivamente a edificios y fincas públicas como hospitales, casas de moneda o cárceles, incluyendo por supuesto el territorio nacional, que aún no bien limitado existía, y los ríos, aguas, montañas y demás compendios de dicho territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente únicamente se verían estos bienes de forma general, y no especificaba detalladamente a qué se refería un bien nacional. Dice, posteriormente, para mediados del siglo XIX, las condiciones económicas no habían cambiado, pero sí la concepción de los bienes nacionales. De considerar solamente edificios y fincas públicas, se amplió a los bienes de manos muertas y la enorme extensión de territorio nacional sin propietario conocido. Durante la segunda mitad del siglo XIX se incrementó el crecimiento poblacional, que generó una plusvalía sobre el valor de la tierra, convirtiéndose en una mercancía con un estatus legal de propiedad privada.
En esta época, como bien lo menciona, a mediados del siglo XIX, es cuando se empieza a ampliar un poco más el catálogo, si podemos llamarlo de esta manera, de lo que se refiere de los bienes nacionales, ya no solamente los edificios, los hospitales, como lo menciona en las primeras décadas del México independiente. Posteriormente dice que con la llegada al poder del grupo liberal, liderado por Benito Juárez, se ocuparon políticamente por priorizar el financiamiento de la hacienda pública. En estas circunstancias, la ley de desamortización de Miguel Lerdo de Tejada atendió la creación de la hacienda pública, que condujo a la expropiación de bienes del clero con fines de modificar el carácter de una parte de su riqueza. Bueno, aquí ya vemos un poquito adentrándonos a lo que es la administración de los bienes nacionales. Posteriormente dice que con la llegada al poder del grupo liberal, liderado por Benito Juárez, las reformas liberales van a integrar el aspecto del patrimonio cultural a los bienes nacionales en la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. El 12 de julio de 1859, artículo 12, se señalaba que los libros impresos, manuscritos, pinturas y antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos. Bueno, por último, como parte de la historia, nos dice que estas demandas se resolvieron en la Constitución Mexicana de 1917, en el artículo 27, que estableció la separación de la propiedad del suelo de la del subsuelo y devuelve a la nación un dominio público. Posteriormente nos muestra, como mencionábamos anteriormente, cómo ya viene incursionando o se viene adentrando los bienes nacionales y derivado de eso, pues nos dice que ya tenemos la necesidad ahora de administrarlos. O sea, no solo vale con que existan, sino que es necesario que exista una administración. Dice, los bienes de los recursos fueron de las primeras luchas que se tuvieron que ganar para lograr la formación del Estado mexicano. Primero ante la corona española, luego ante otras naciones como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y finalmente con la Iglesia. Asimismo, a lo largo de la historia, también se han tenido confrontaciones con particulares, como por ejemplo en la Revolución Mexicana y la época del cardenismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en sus inicios, pues efectivamente no fue sencillo introducir la administración de los bienes nacionales, sino que tuvieron que estar luchando para que esto se diera o se llevara a cabo. Dice, luego de la independencia y la administración interna, fue medular para lograr la estabilidad política, económica y social. Dos secretarías fueron fundamentales para este trabajo, la del Fomento y la de Hacienda. El 8 de noviembre de 1821 se expidió el reglamento provisional para el gobierno interior y exterior de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, por medio del cual se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, aun cuando desde la del 25 de octubre de 1821 existía la Junta de Crédito Público. Una vez que se logró la independencia, se delimitó el territorio, principalmente con los Estados Unidos. La lucha fue con la Iglesia, y esta se dio con las leyes de reforma. Esta disputa fue más bien en busca de la adjudicación, posesión, uso y aprovechamiento, explotación y administración de los bienes que administraba la Iglesia. Luego, durante el Porfiriato, se privilegió la cesión a particulares para la explotación de los recursos públicos, los naturales, como los minerales, el petróleo, y la administración de las haciendas con la ganadería y la agricultura. Bien, entonces, como veníamos mencionando, pues la administración de los recursos nacionales es muy importante para llevar, pues, un buen control y para tener el conocimiento precisamente de a lo que se refieren estos bienes nacionales. Vamos a pasar a la siguiente página de esta presentación, en donde nos dice, bueno, en este caso una cosa es la administración de los bienes nacionales y otra cosa es la administración de los recursos materiales. Dice que bajo la legislación actual, el Plan Nacional de Desarrollo rige a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, según el artículo 12 de la Ley de Planeación vigente, y corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
coordinar las actividades de planeación. De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son tres de las instituciones encargadas de dirigir la administración de los recursos del Estado. En la misma ley, en su artículo 14, indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de coordinar las actividades del Plan Nacional de Desarrollo, la elaboración de los programas anuales y globales, los programas regionales y especiales, y tomando en consideración las propuestas que realicen dependencias, coordinadoras de sector y gobiernos de los estados, definir las políticas financieras, fiscales y crediticias, así como la proyección y cálculo de ingresos de la Federación y entidades paraestatales, considerando necesidades de recursos y utilización de crédito público para la ejecución del plan y los programas. A diferencia de la administración de los recursos nacionales, bueno, podemos identificar que en la administración de recursos materiales, aquí ya se involucran dependencias a las cuales les están pues encargando dicha administración. Como bien lo comenta aquí en el artículo 12 de la Ley de Planeación vigente, dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a ser la encargada de coordinar las actividades de dicha planeación. Posteriormente, bueno, nos enseñan cuáles son las instituciones encargadas de la administración. Como podemos ver, dice que todo el aparato administrativo del Estado, es decir, la administración pública, es la encargada de la administración de los recursos del Estado. No es que haya una sola institución encargada de dicha administración, sino que la administración depende de procesos, procedimientos, normas jurídicas y de criterios más o menos establecidos por estos. Posteriormente, bueno, nos muestra el proceso de administración de los recursos y estos tienen que ver con un diagnóstico, una planeación, la organización, la dirección, el control y la evaluación. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en el proceso de compras y contrataciones. Su papel es el de vigilar que se cumplan las normas establecidas, el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los planes presupuestales. En este sentido, su papel de control y evaluación es muy importante. Los órganos internos para cada Secretaría del Estado suelen ser las oficialías mayores. Estos son un órgano que se encargan de la administración interna sobre los recursos humanos y los recursos materiales. Nos vuelve a mencionar aquí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al artículo 31 en su fracción 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde establecer las normas, políticas, lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal. Dice que en cada institución existen unos comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Este órgano está definido por el artículo 22, la cual señala que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal deben contar con un órgano encargado de las funciones de las adquisiciones. Y bueno, por último nos dice que de acuerdo con la ley de instituciones de la administración, el responsable inmobiliario será el servidor público encargado de la administración de los recursos materiales de las mismas, quien deberá contar con por lo menos con el nivel de director general o su equivalente. Bueno, y en este apartado nos muestra cuáles son los procedimientos para la administración de los recursos. Nos dice que, bueno, como parte de los procedimientos existe la adquisición, que bueno, ese es claro el concepto, ¿no? Dice que para el sector público se refiere al acto o hecho en virtud del cual una persona adquiere el dominio o propiedad. Bueno, estamos hablando de una persona, o en este caso del Estado o la administración pública. Nos dice que, bueno, una vez que adquirimos los recursos, pues los debemos de salvaguardar. ¿Qué quiere decir esto? Pues los debemos nos dice, con relación a los recursos materiales, esta actividad recae en la función de almacenamiento y corresponde a las unidades administrativas a través de los controles respectivos de inventario. ¿Qué quiere decir? Los debemos de guardar, almacenar, inventariar, incluso controlar. Posteriormente menciona precisamente los inventarios. Es muy importante tener un inventario, ya que, bueno, nos encargamos precisamente de llevar el control de qué es lo que sale, qué es lo que entra y qué es con lo que podemos contar. Posteriormente nos habla de un control y de un seguimiento. Efectivamente, todo lo que podemos contar, lo podemos
controlar. ¿A qué se refiere el